Muy bienvenidos, ahora sí, arrancó Economía sin corbata, Agustín Datel y José Natanson. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo vamos? Estamos corridos, está movida la situación en el estudio. Tenemos de este lado a los columnistas porque de este lado está nuestro invitado. Muy buenas noches, Axel, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas. ¿Cómo están? Estamos en el final de la campaña, en un contexto electoral, por supuesto, muy importante para todos. Estamos frente a las elecciones presidenciales. Y vos, en tu primera campaña, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, la verdad que es una campaña, está siendo una campaña intensa. Creo que todo el mundo sabe que este año se está decidiendo algo importantísimo. Después de 12 años, que son los 3 mandatos de Néstor y después los 2 de Cristina, estamos decidiendo un nuevo presidente. A mí me encantó la presentación de las señales. Me parece que si una le faltó es la de prohibido ir contramano, ¿no? Que a mí me parece que un poco es una de las discusiones que se está dando, siempre lateralmente, pero yo creo que hay, sobre todo el candidato del PRO, de Cambiemos, la verdad es que yo lo observo como una vuelta a las políticas neoliberales de los 90, aunque obviamente con mucho asesoramiento de imagen, porque eso a la gente no le gusta, ni el ajuste le gusta, ni la desindustrialización, ni la exclusión, ni el desempleo, que son los resultados de esas políticas. Así que están tratando de mostrar otra cosa de lo que realmente piensan, me parece a mí, es mi opinión, y lo que realmente han hecho toda la vida y lo que realmente son. Es una campaña interesante por eso mismo, porque creo que por lo menos en algún momento de la campaña uno encontraba a Macri diciendo hay que pagarle a los buitres, hay que privatizar YPF, privatizar aerolíneas, hay que tener cuidado con las jubilaciones, es mucho presupuesto, la asignación universal por hijo, algunos no él, pero de su espacio se va por la canaleta de la droga, se va por la canaleta del juego, y hoy encontramos que ha introducido un poco de confusión el hecho que después de perder o casi perder, estar cerca de perder la elección en Capital, hubo un cambio en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hubo un cambio muy fuerte de discurso, donde ahora está diciendo la fuerza opositora al gobierno, la principal fuerza opositora al gobierno, que no, que va a continuar mucho de las medidas que tomó el gobierno, lo cual podría ser tomado, por lo menos para mí, que me tocó muchas de ellas presentarlas, defenderlas, contra los que hoy las quieren continuar, pero me tocó eso, uno podría decir, bien, los convencimos. Yo creo que no es así. Creo que se están amoldando a lo que piensa la gente. La gente no quiere perder YPF, ya la perdimos y sufrimos, no quiere perder los programas de inclusión social, el mercado interno, su trabajo no quiere perder un Estado más presente, más infraestructura, más escuelas, nuevos ferrocarriles, y entonces han cambiado el discurso. Todo esto lo vamos a repasar punto a punto porque es muy interesante. Todo lo que acabas de decir es lo que tenemos pensado un poco ir viendo en lo que a la medida que avance el programa. Y nos vamos a meter, José, si te parece, justamente en el contexto electoral. Efectivamente, Pablo, porque como decimos siempre, Argentina no flota en el vacío como un astronauta, sino que está insertado en un determinado tiempo y espacio, digamos. Y el determinado tiempo y espacio en el que está insertado Argentina es una región que está en los últimos años, 2, 3 años, creciendo menos de lo que venía creciendo en promedio América Latina. Después del superboom de los commodities, una etapa de 5 o 10 años en el cual todos los países latinoamericanos crecían, yo siempre digo, incluso Haití crecía, digamos, países que casi nunca crecen o que están muy acostumbrados a que les vaya pésimo, tuvieron buenos momentos. Ese tiempo ya pasó. Bueno, ¿por qué pasó? En primer lugar, porque los precios de la mayoría de los productos de exportación de los países latinoamericanos están cayendo. Podemos ver la primera placa en donde se ve cómo se han ido derrumbando los precios de los diferentes productos de exportación del petróleo venezolano, del gas boliviano, del trigo argentino, de la soja argentina, brasilera, del oro, del cobre, es decir, casi todos los precios de los productos de exportación cayeron. La línea gruesa en celeste es la línea que promedia los dos, el resto de las líneas. Quiero decir, hay un momento en el cual lo que los economistas, nuestros amigos economistas llaman términos de intercambio, se han deteriorado respecto de hace un tiempo atrás. La consecuencia de eso es lo que vamos a ver en el segundo gráfico, que es lo que creció Argentina, lo que creció América Latina, perdón, en los últimos años y lo que se espera que crezca
este año según datos del Banco Mundial. América Latina tuvo años de mucho crecimiento antes del 2010, digamos. En el 2010, como se ve, creció 6.1, en el 2011 4.3. Fue cayendo el promedio de crecimiento latinoamericano y este año América Latina, según la estimación del Banco Mundial, va a crecer apenas 0.4. La CEPAL habló en su momento del fin de la etapa de crecimiento fácil de América Latina. La idea de que, bueno, había un momento en el cual era más fácil crecer. Argentina creció a tasas chinas durante algunos años y que ahora estamos en una etapa de crecimiento más difícil. Hay diferentes indicadores de esto. Vamos a mostrar una última placa muy arbitraria, pero que es ilustrativa, que es los autos que se venden en Brasil. Argentina exporta, tiene una industria automotriz, todos sabemos, muy integrada con Brasil. Esta es la curva que va mostrando cómo fueron creciendo la cantidad de autos que se venden en Brasil, perdón, yo dije que se exportan, la cantidad de autos que se venden en Brasil cada año y cómo en los últimos tiempos han ido decayendo. ¿Qué quiero decir con esto? Y sintéticamente, que estamos en un contexto más adverso que el de años anteriores y que creo yo, y ahora se lo podemos tal vez preguntar al ministro, que además es candidato a diputado, así como en su momento los gobiernos de izquierda, nacional populares, como uno quiera que lo llamen, NACAM Pop, como les guste llamarlo, tenían que administrar y gestionar desde la abundancia, ahora parecería que tienen que administrar y gestionar desde una cierta escasez. Ya no hay una etapa de abundancia, sino una cierta escasez. Creo que ese es el desafío que se viene y el momento en el que se inscribe estas elecciones presidenciales. Se lo trasladamos directamente al ministro. Primero, saber si estás de acuerdo un poco con el análisis que hace José, y siendo así, ¿cómo te imaginás que sigue la economía? ¿Cómo administran los gobiernos latinoamericanos esto que viene? A mí me gustó la formulación de CEPAL. No es que ha venido una etapa donde Argentina o América Latina no puede crecer. Tal vez favorables términos internacionales para los precios de lo que nosotros exportamos a otros países, obviamente incentiven, promuevan y admitan un crecimiento más sencillo. Pero ahí empieza a terciar algo que me parece que es importante verlo, que es la cuestión de la política económica. Tanto la etapa de boom de las commodities como la etapa de contracción del precio de las commodities, como cualquier hecho económico internacional, admite diferencias en cuanto al impacto en cada uno de los países según qué políticas se aplican. Y esto quiero, para ejemplificarlo fácilmente, nosotros en 2001, recordarán todos, tuvimos una crisis furiosa, una crisis que viene a ser el resultado de la acumulación de políticas neoliberales que en Argentina se siguieron al pie de la letra. Cuando estalla la economía argentina en 2001 y vamos a 25% de desempleo, una caída casi de 10 puntos del producto, bueno, cuando hay ese estallido, se ocurre algo que es objeto de discusión y estudio afuera, que es que Argentina inicia una recuperación relativamente rápida. En particular, la recuperación empieza en 2003 y de 2003 en adelante iniciamos una etapa, como decía recién, de crecimiento muy intenso. España, por ejemplo, o Grecia, o Portugal, o Irlanda, los países europeos que sufrieron la crisis internacional, esto fue más o menos la crisis que empezó en 2008, pero hace algunos años se fue fuerte a los países europeos, 2010, 2011, ya van pasando 4 años y pico y no muestran señales de reactivación. ¿Por qué? Porque entiendo yo que las políticas económicas que se están aplicando son políticas económicas, en esos mismos países se habla así, de austeridad, o sea, de un Estado cada vez más ausente, de seguir endeudándose, a pesar de que tienen una deuda impagable, se siguen endeudando, siguiendo un poco las recetas del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo, es decir, que se están aplicando otras políticas, y lo digo nada más que porque hoy abrí el diario y leí que pronosticaban que esos países de Europa en los próximos 5 años difícilmente se recuperen. Y Argentina hizo una recuperación muy rápida, pero la hizo gracias a determinadas políticas. Un Estado que apareció, que empezó a administrar el comercio, generar paritarias, subir el salario mínimo, incluir jubilados, la asignación por hijo, recuperar IPF, tantas cosas que se han hecho. Es decir que, como bien dice la presidenta, no fue magia, fueron determinadas políticas. Lo mismo, cuando ahora entramos a un ciclo de precios en caída de los productos de exportación, hay países que hoy, vecinos, doy un caso no para comparar, simplemente para, yo me decía, ¿qué opinás de ese informe? Son datos objetivos. Bueno, Brasil este año pronostican que va a caer un 3%. Y la economía argentina, según todos los datos de los privados,
incluso a los privados que menos les gustan las políticas del gobierno, así que ellos tendrán que explicar por qué pasó este milagro, está creciendo en el primer semestre del año arriba del 2%, mientras Brasil, con la misma situación, está sufriendo una caída. ¿Esto por qué es? Determinadas políticas económicas, no es magia, son determinadas políticas económicas con determinados objetivos. Brasil, frente a esta realidad, en este momento está aplicando políticas de ajuste. Sí, yo no... No hay un riesgo de eso que eso se, digamos, se replique en la región. No las quiero calificar. Brasil es un país que tiene su absoluta soberanía para tomar las políticas que vaya decidiendo el gobierno. Lo que quiero decir es que claramente cuando uno observa lo que se hizo en Argentina en el marco de la crisis internacional, yo lo podría explicar técnicamente, pero estamos en economía sin corbata. ¿Cómo no lo voy a explicar para que lo entienda todo el mundo? Ahora 12, sí. Procrear, progresar, sus beneficios, precios cuidados, todos políticas que cuando me tocó anunciarlas, por instrucciones obviamente de la presidenta, pero cuando las anuncié dije, señores argentinos, se viene una crisis internacional, hay que tomar medidas para incentivar el crédito, para incentivar el consumo, para incentivar el procreauto, la venta de autos, porque Brasil no nos va a comprar. Empecé, en ese momento, los críticos de siempre, los saboreros, no va a funcionar. Algunos decían, ni hay crisis internacional. Hoy lo tienen que reconocer. Tenemos una pequeña pregunta en función de esto, porque acá en el programa hoy vamos a hablar de dos modelos en pugna y entonces esta diferencia que vos marcás. Acá en Argentina, yo hasta ahora creo, mi visión es que a partir de lo que está pasando en Brasil, en el mundo, la descripción que hacía José, la apuesta al mercado interno está dando sus frutos. De hecho, este año vamos a crecer en un contexto adverso. Ahora, de acá en adelante, y me toca debatir con economistas que dicen, por ejemplo, que el ciclo de demanda, que el ciclo del consumo en Argentina está agotado y empiezan a instalar la idea de esto del lado de la oferta, de la economía del lado de la oferta. Digamos, ¿vos qué pensás con esto? ¿O que los preocupa mucho el tema fiscal? ¿Cómo te parece que sigue? Perdón, te pido que recuerdes la pregunta de Agustín. Agustín la va a repetir porque me parece, Agustín, que lo que está diciendo nos mete de lleno. Perfecto. En el primer informe, que es de estos dos modelos en pugna. ¿Sí? Perfecto, Agustín. Vamos a dar el primer informe. En las elecciones del 25 de octubre me parece que en principio hay una opción desde mi punto de vista peligrosa, que es volver al neoliberalismo de los años 90, es decir, la restauración de ideas como la apertura económica indiscriminada, el ingreso masivo y salida de capitales especulativos de la Argentina, los juegos cambiarios, los juegos financieros. Lo que se juega es si vamos a estar profundizando un proceso de inclusión para amplios sectores de las mayorías de la población o si solo vamos a ir hacia un camino que tenga que ver con la inclusión de algunos sectores nomás. Hay un peligro claro de avance de ese tipo de concepción o la idea de mantener una perspectiva de que el centro de la economía sea la producción, sea el empleo, sea el mercado interno. Me parece que ahí hay una brecha muy importante, muy significativa y que tiene resultados muy dispares para el destino de la sociedad argentina. Hay conquistas que pueden estar hoy, que uno las puede mantener nada más, simplemente, y no mejorarlas y profundizarlas o ampliarlas, y que puede ir acompañándolas de otras medidas donde vayan haciéndole perder el efecto de estas conquistas que se fueron haciendo durante estos años. Un modelo que es muy claro y muy nítido, que es el modelo neoliberal, digamos, aplicado en muchos países de América Latina y del resto del mundo y con las consecuencias que estamos viendo. Y hay un modelo que está, yo diría, en construcción, que es esto que empezó el kirchnerismo en estos 12 años, que condujo a un grado importante de libertad económica, a un Estado mucho más autónomo, a poder pensar políticas públicas más interesantes, por ejemplo, en ciencia y tecnología, pero que no es un modelo acabado. Podés implementar o planes asistenciales, ¿no? O podés implementar una medida como se hizo, como la asignación universal por hijo, que no es un plan,
que está ligado a un derecho a la seguridad social que se otorga desde el sistema de seguridad social de Argentina, donde lo que busca es incentivar que en algún momento cualquier persona tenga no solo la asignación universal por hijo, sino todos los beneficios de un empleo en blanco. Creo que hay que avanzar en un Estado que tenga los instrumentos necesarios para impulsar transformaciones productivas y distributivas. Todavía eso no se construyó. Necesitamos mejorar fuertemente el perfil productivo de la Argentina, incorporar muchos sectores de la economía social y familiar al entramado productivo. Me parece que hay mucho que hacer también en materia distributiva. La distribución del ingreso sigue siendo poco satisfactoria. Hay mucho para hacer en ese sentido. Una cosa es una opción más asistencial en los márgenes, de política compensatoria, más a procesos de ajustes que uno puede ir dando para equilibrar variables económicas, u otra cosa es acompañarlas con modelos económicos y políticas públicas claramente más distributivas. Un proyecto de desarrollo con inclusión social, con igualdad social, es el proyecto que representa los intereses de la inmensa mayoría de los argentinos, que no quiere decir que la inmensa mayoría reconozca que sus intereses son esos, y puede ser que en el plano discursivo, en el plano imaginativo, piensen que sus intereses están con alguien que ofrece pececitos de colores. Pero la pregunta es ¿qué modelo es capaz de sostener y responder a las necesidades de las mayorías? Y ese tiene que ser un modelo que cuide el mercado interno, que lo proteja y que lo vaya transformando en una forma dinámica. Retomamos, Agustín, tu pregunta. Reformulo brevemente la pregunta. Ahí hablaba también Ricardo Loskin del mercado interno, que es lo que yo marcaba y la apuesta que se hizo este último tiempo, pero la idea era que me preocupa que hablen de que está agotado el ciclo de consumo y de la necesidad de hacer política económica del lado de la oferta, que creo yo como economista que encierra una trampa eso, ¿no? Conceptos abstractos como el de clima de negocios o hacer las cosas que los mercados buscan. Quería ver de acá en adelante, para lo que viene con el contexto adverso que describía José, ¿cuál era tu visión? Sí, la pregunta, tal como decís, remite a discusiones casi te diría inveteradas y bizantinas entre diferentes escuelas económicas, pero creo que hay un par de puntos que vale la pena aclarar sin pretender agotar esas discusiones más teóricas, pero me parece que nosotros tenemos acá un ejemplo práctico. Yo me acuerdo que desde que se inició este proceso, este proyecto de 2003, que hay algunos economistas que vienen todos los años diciendo que se agotó la capacidad de demanda interna, que no, que hay que aflojar, que está sobrecalentada la economía cuando crecíamos muy fuerte. Me acuerdo incluso economistas relativamente heterodoxos, digamos, no del establishment, que decía hay que aflojar ahora porque si crece mucho se recalienta la economía y eso genera aumento de precios y diferentes saturaciones. Yo creo que esa es una visión muy equivocada, incluso a nivel teórico, y que si nosotros estuviéramos en situación de pleno empleo, si hubiéramos estado en aquel momento con toda nuestra capacidad instalada utilizada y con toda nuestra mano de obra utilizada y con todos nuestros recursos a pleno, uno puede decir, bueno, a ver cómo hacemos, porque el globo está muy inflado, no hay que ser. Básicamente no era la situación, veníamos de 2001 y antes de 2001 de 30 años de neoliberalismo, de desindustrialización. Nos cansábamos, cualquiera que recorría la Argentina, de ver galpones vacíos que eran industrias cerradas. Eso, efectivamente, en estos 12 años, tal como dice Aroskin, se ha recuperado muy fuerte en base a políticas vinculadas al mercado interno, pero también al crecimiento hacia afuera. No hay que olvidar que ahora hay crisis internacional como hubo en 2009, pero la verdad que batimos los récords de exportación y particularmente de exportación de productos industriales, que ya se habían volado de nuestra canasta de productos de exportación. Entonces ese es un punto. El otro punto es esta discusión, que tal vez es un poco más fina, pero que me gustaría aclarar, porque es un verso, y ya que estamos sin corbata vamos a decir, es un verso. No es cierto que este modelo estimuló el consumo como despreciando la inversión. Consumo e inversión son dos elementos de la demanda, pero es imposible pensar que alguien va a invertir si no espera poder vender
aquel producto de ese aumento en la capacidad productiva fruto de su inversión. O sea que el que invierte es para vender. Dicho de otra manera, cuando hay inversión es porque hay perspectiva de consumo, si no yo estaría produciendo o para un mercado externo, que aquellos que me digan no, hay que invertir para colocar afuera. Bueno, hoy ya directamente esa discusión vamos a tener que posponerla hasta que se reactive la economía internacional, porque hacer un proceso liderado por las exportaciones hoy, cuando las exportaciones de todo el mundo cayeron, está el comercio internacional realmente muy deprimido. Entonces yo lo que digo es que incentivar la demanda interna es generar mayor poder adquisitivo interno que permite que haya oportunidades de inversión, lo que nosotros le tenemos que decir y ni decirlo, porque la verdad es que muchas veces los empresarios son más vivos que los economistas que tratan de explicar cómo se comportan esos empresarios. Esto no quiero robarme una frase que no es mía, esto era lo que decía Keynes. ¿Qué es lo que decía Keynes? El de ahí la salida de la crisis del 30, el Estado benefactor, decía, bueno, el industrial, el empresario, invierte solamente si tiene perspectivas de colocar su producción. O sea que el consumo es en realidad una palanca para la inversión. Y eso es lo que se vio en la Argentina estos 12 años. Les guste o no les guste a los ortodoxos, la verdad que la inversión se basa en algo mucho menos metafísico que el clima de negocios, que podemos dar se basa en la rentabilidad. Si hay mercado interno, como ha pasado en la Argentina, si vos incluís 3 millones de jubilados, incluís a todos 3,5 millones de pibes que cobran la asignación universal, generás un Estado presente que da YPF, ¿no? Que triplicó la inversión. Bueno, eso genera una posibilidad de consumo que hace que alguien pueda producir algo para venderle a esos jubilados. Porque, a ver, cuando esos nuevos jubilados que antes no cobraban, ni iban a cobrar nunca en su vida una jubilación, porque la verdad que los habían dejado afuera del primer plato, el principal y el postre. Eran los excluidos de los 90. Cuando reciben la jubilación, ¿qué hacen? Van y consumen. Eso quiere decir que hay un comercio que les vende y un industrial que les produce. Eso ha sido el círculo ese virtuoso del que hablamos siempre, de que el consumo genera inversión, no son dos cosas separadas, excepto que alguien piense que se va a invertir para tirarla a la marchanta. Ahora, otro tema es generar productividad y competitividad. Eso también necesita políticas que nunca se han dejado de lado, porque la competencia misma, y esta es toda la teoría del mercado, hace que cada uno de los productores trate de producir mejor para conseguir también mayor rentabilidad. Y generar empleo, además, que es otro de los temas que tenemos en el próximo bloque, porque ahora nos vamos a ir al corte. En el próximo bloque vamos a hablar de empleo, vamos a ver cuál es el discurso frente al empleo en la campaña, vamos a hablar de buitres, el conflicto con los buitres, y vamos a hablar de retenciones. Economía sin corbata, está el ministro Axel Kicillof acá con nosotros. Un corte muy chiquito y seguimos.